¿Y si el futuro del Barça femenino ya estuviera dentro de casa mientras el resto de Europa sigue mirando hacia afuera? En un mercado cada vez más obsesionado con fichajes millonarios y soluciones inmediatas, el Barça continúa apostando por una idea que pocos clubes tienen la paciencia de sostener: construir talento antes que comprarlo. La historia de Yara Lobo no habla únicamente de una joven portuguesa que persiguió un sueño. Habla de una filosofía que está redefiniendo el futuro del fútbol femenino. Mientras muchos equipos buscan estrellas ya consagradas, el club azulgrana parece estar invirtiendo en algo mucho más valioso: la próxima generación capaz de mantener una dinastía que todavía no muestra señales de agotamiento. Pero si el Barça sigue dominando, no es únicamente por captar talento. La verdadera diferencia aparece cuando esas jóvenes promesas llegan a la Masia y descubren que vestir esta camiseta exige mucho más que saber jugar al fútbol. Muchos clubes son capaces de detectar talento. Muy pocos saben transformarlo. Ahí es donde el Barça ha construido una ventaja competitiva que trasciende los resultados y explica buena parte de su dominio en el fútbol femenino europeo. La Masia ya no funciona únicamente como una cantera, se ha convertido en un entorno diseñado para acelerar la evolución integral de cada jugadora. La llegada de futbolistas jóvenes desde distintos países no busca únicamente reforzar categorías inferiores. El objetivo es mucho más ambicioso: moldear perfiles capaces de entender una identidad futbolística específica y sostenerla durante años. El talento es el punto de partida. La formación es lo que marca la diferencia. En ese contexto, casos como el de Yara Lobo permiten observar un proceso que normalmente permanece lejos de los focos. Adaptarse al ritmo competitivo, a la exigencia diaria y a la responsabilidad que implica representar al Barça supone un desafío que va mucho más allá del rendimiento dentro del campo. La evolución de muchas jugadoras no ocurre cuando perfeccionan un pase o mejoran físicamente. Suele producirse cuando comprenden que cada detalle cuenta: la recuperación, la alimentación, la disciplina mental y la capacidad para convivir con la presión constante de pertenecer a una estructura ganadora. Por eso, el éxito del Barça no puede explicarse únicamente por las futbolistas que llegan al primer equipo. La clave está en cómo el club consigue que jóvenes promesas procedentes de realidades completamente distintas terminen compartiendo una misma cultura competitiva. Y es precisamente ahí donde empieza el siguiente gran desafío. Porque aprender a competir es difícil. Pero para muchas jóvenes futbolistas hay algo todavía más complejo: abandonar su país, dejar atrás su vida y reconstruirse emocionalmente mientras intentan sobrevivir a la exigencia de uno de los clubes más grandes del mundo. Cuando se analiza la trayectoria de una joven promesa, casi siempre se habla de partidos, entrenamientos y rendimiento. Sin embargo, el verdadero examen suele comenzar lejos del césped. Detrás de cada futbolista que abandona su país a una edad temprana existe una ruptura silenciosa con todo aquello que le daba estabilidad: familia, amistades, costumbres y rutina. En el fútbol moderno, el talento ya no basta para sobrevivir. La capacidad de adaptación se ha convertido en una herramienta tan importante como la técnica o el físico. No todas las jugadoras consiguen gestionar la soledad, la presión externa y las expectativas que aparecen cuando aterrizan en una institución acostumbrada a ganar. El caso del Barça resulta especialmente exigente porque el entorno eleva automáticamente el nivel de exposición. La camiseta multiplica la atención, genera expectativas y obliga a convivir con una presión que muchas jóvenes nunca habían experimentado. El desafío deja de ser únicamente deportivo para convertirse también en emocional. Por ese motivo, el papel de las compañeras, entrenadores y estructuras de apoyo adquiere un valor estratégico. Los grandes proyectos deportivos no se construyen solo con talento individual. También dependen de la capacidad del club para crear entornos donde las jugadoras puedan desarrollarse sin que el peso de las expectativas termine frenando su crecimiento. Y precisamente ahí aparece uno de los aspectos menos visibles, pero más determinantes, del modelo azulgrana. Porque mientras otros clubes se centran en formar futbolistas, el Barça parece obsesionado con desarrollar algo mucho más difícil de encontrar en el deporte de élite: personas preparadas para sostener el éxito. Sin embargo, la gran pregunta es otra. ¿Qué ocurre dentro del Barça para que tantas jóvenes lleguen como promesas y terminen convirtiéndose en referentes? La respuesta no está en los entrenamientos, sino en una filosofía que va mucho más allá del fútbol. Durante años, muchos rivales han intentado copiar el estilo de juego del Barça. Algunos han invertido más dinero, otros han incorporado grandes nombres, pero pocos han logrado reproducir aquello que realmente distingue al club.
La diferencia no nace de un sistema táctico concreto, sino de una cultura que exige excelencia en todos los aspectos de la vida deportiva. En el entorno azulgrana, el desarrollo de una futbolista no se mide únicamente por lo que hace durante 90 minutos. El club entiende que el rendimiento es la consecuencia de una suma de hábitos construidos cada día. Descanso, nutrición, preparación mental, comportamiento competitivo y responsabilidad personal forman parte del mismo proceso de formación. Esta visión explica por qué tantas jugadoras que pasan por la estructura culé experimentan una transformación profunda. No se trata simplemente de aprender a jugar mejor. Se trata de adquirir herramientas que permitan sostener un nivel de exigencia permanente, incluso cuando llegan las dificultades, la competencia interna o los momentos de menor protagonismo. Esa mentalidad también ayuda a entender por qué el Barça consigue mantener una identidad reconocible generación tras generación. Las futbolistas cambian, los entrenadores evolucionan y las plantillas se renuevan, pero los principios fundamentales permanecen intactos. La institución consigue que el modelo sobreviva a los nombres propios. Y esa continuidad resulta especialmente relevante en un momento en el que el primer equipo comienza a atravesar una etapa de transición. Porque mientras algunas figuras históricas se acercan al final de un ciclo, una nueva generación espera su oportunidad en silencio. La salida de referentes abre un escenario tan desafiante como apasionante. Y es precisamente en ese punto donde las jugadoras del filial dejan de ser una promesa de futuro para convertirse en una posible respuesta a las necesidades del presente. Todo gran ciclo ganador enfrenta tarde o temprano el mismo desafío, renovarse sin perder su identidad. El Barça femenino se acerca a ese momento. Los cambios que comienzan a producirse en la plantilla principal no representan únicamente despedidas importantes, también crean espacios que podrían acelerar la llegada de una nueva camada de futbolistas formadas dentro del propio sistema azulgrana. La diferencia respecto a otros grandes clubes europeos es que el Barça no parte desde cero cuando necesita encontrar relevo para determinadas posiciones. Durante años ha construido una estructura diseñada precisamente para este escenario. El filial no funciona como un proyecto independiente, sino como una extensión directa de la filosofía competitiva del primer equipo. Por eso, cada movimiento en la plantilla profesional es observado con atención por las jugadoras que esperan su oportunidad. No se trata únicamente de ocupar una vacante. El verdadero reto consiste en demostrar que están preparadas para responder a las exigencias de un equipo que compite cada temporada por todos los títulos posibles. Esta situación genera un efecto especialmente poderoso dentro de la cantera. Ver cómo compañeras que compartían vestuario, entrenamientos y experiencias terminan dando el salto alimenta una convicción difícil de fabricar artificialmente, la sensación de que el camino existe y que el esfuerzo puede tener una recompensa real. Sin embargo, la historia demuestra que llegar al primer equipo es apenas el comienzo. Lo verdaderamente complicado es mantenerse, consolidarse y responder cuando las expectativas se disparan. Y esa es la gran prueba que podría definir el futuro de esta nueva generación azulgrana. Porque el verdadero legado de la Masia no se mide por cuántas jugadoras llegan arriba. Se mide por cuántas consiguen sostener la grandeza del Barça cuando les toca asumir la responsabilidad de escribir el siguiente capítulo de su historia. Durante mucho tiempo, el éxito del Barça femenino estuvo asociado a nombres que marcaron una época y transformaron para siempre la dimensión del proyecto. Sin embargo, toda dinastía necesita prepararse para el día en que las protagonistas cambian. La gran fortaleza del club no parece estar únicamente en las estrellas que ha producido, sino en la capacidad de generar constantemente nuevas líderes para el siguiente ciclo. Historias como la de Yara Lobo reflejan una realidad que muchas veces pasa desapercibida entre títulos y celebraciones. Detrás de cada futbolista que llega a la élite existe un proceso largo, exigente y profundamente humano. El talento abre puertas, pero son la resiliencia, la adaptación y la mentalidad las que terminan definiendo quién está preparada para permanecer en ese nivel. En un contexto donde numerosos equipos buscan soluciones inmediatas en el mercado, el Barça continúa defendiendo una apuesta mucho más compleja y menos visible: invertir tiempo en el desarrollo de sus propias jugadoras. Es una estrategia que requiere paciencia, convicción y una estructura capaz de acompañar cada etapa del crecimiento deportivo y personal. Ese modelo no garantiza que todas las promesas lleguen al primer equipo. Ningún proyecto puede hacerlo. Lo que sí garantiza es algo mucho más valioso: que cada generación tenga una oportunidad real de competir por su lugar y demostrar que el futuro del club no depende exclusivamente de fichajes externos.
Quizá por eso la historia de Yara trasciende el recorrido de una joven futbolista portuguesa. Representa la confirmación de que el Barça sigue creyendo en la cantera como herramienta de construcción y no como simple escaparate. Y si esa filosofía continúa funcionando, la próxima gran estrella azulgrana podría no llegar desde fuera. Puede que ya esté creciendo dentro de casa. ¿Crees que la Masia seguirá siendo la clave del dominio del Barça femenino en los próximos años o el club necesitará acudir más al mercado para mantenerse en la cima? Déjanos tu opinión y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las historias que están construyendo el futuro del fútbol femenino.